Hola, buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos a otro relato en susurros del otro lado. Hoy les traigo una historia bastante interesante. Sale un poco quizás de lo paranormal y tiene que ver un poco con, no sé si alguna vez escucharon, supongo que sí, porque todos los que amamos este mundillo más o menos estamos al tanto de qué se trata. Y esta historia tiene que ver con lo que se asemeja a una experiencia cercana a la muerte. Si bien en este caso el señor falleció finalmente, pero horas antes de morir tuvo unas experiencias que no tienen del todo una explicación lógica. Entonces, por eso creemos que es una eh, experiencia cercana a la muerte. Esta historia me la mandó una chica conocida que le sucedió a una prima de ella. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a leerla a ver qué les parece. Y dice así: hay historias que cuando terminan no te dejan miedo, te dejan una pregunta. Una de esas preguntas que se quedan dando vueltas durante días porque no sabes si lo que escuchaste fue una coincidencia, una consecuencia de la medicación, una experiencia producida por un cerebro sometido a una situación extrema o algo para lo que todavía no tenemos una explicación. La historia que voy a contarles hoy le ocurrió realmente al padre de la prima de una amiga. Y aunque él no creía en la vida después de la muerte, ni en señales, ni en encuentros con personas que ya no estaban, durante sus últimas horas en un hospital comenzó a hablar de un tren. Un tren al que, según él, subía gente constantemente. Y unas horas después, antes de morir, pronunció el nombre de un hombre que todavía estaba vivo. Ese hombre moriría 4 días después. Esta es la historia de un hombre que quizás sin saberlo comenzó a despedirse antes de partir. Era viernes y eran aproximadamente las 3, 4 de la mañana. Su hija llevaba horas en la habitación del hospital acompañando a su padre. Quienes alguna vez pasaron una noche entera en un hospital saben que existe una sensación muy difícil de explicar. Las luces encendidas durante toda la noche, el olor a desinfectante, los sonidos de las máquinas y ese silencio extraño que nunca llega a ser completamente silencioso. Su padre estaba internado debido a una complicación intestinal muy grave. Sus intestinos se habían estrangulado y el dolor que sufría era muy intenso. Los médicos habían intentado controlarlo con medicación, pero durante un tiempo el dolor seguía siendo insoportable. Finalmente recibió la medicación para poder relajarse y descansar, y fue ahí cuando comenzó a ocurrir lo extraño. Su hija estaba junto a él y observaba cómo, poco a poco, su cuerpo se tranquilizaba. Pero mientras lo miraba, tuvo una sensación que todavía no recuerda. No podía explicar por qué. Simplemente sintió que algo había cambiado. 2 días antes ya había notado algo diferente en su padre, como si estuviera cansado de luchar, como si de alguna manera hubiera empezado a aceptar que quizás no iba a volver a casa. Y entonces, en medio de ese estado entre el sueño y la vigilia, su padre comenzó a hablar. Él solía hablar dormido, por eso al principio su hija no dio demasiada importancia, hasta que escuchó lo que estaba diciendo. Estoy soñando que me voy en un tren. Ella lo miró. Su padre continuó hablando, con los ojos cerrados. Sube gente, sube mucha gente todo el tiempo. La hija le preguntó a dónde iba ese tren, y él respondió que no lo sabía. Solo sabía que estaba lleno. No dijo que fuera un tren antiguo, no describió una estación, no habló de una luz al final del túnel, simplemente hablaba de un tren al que la gente subía constantemente. Para la medicina existen diferentes explicaciones posibles para experiencias de este tipo, y en personas gravemente enfermas, especialmente cuando reciben determinados medicamentos, tienen fiebre, dolor intenso, falta de sueño o atraviesan estados de conciencia alterados, pueden aparecer sueños extremadamente vívidos, alucinaciones o experiencias que se sienten completamente reales. Y también existen las llamadas experiencias cercanas a la muerte, a las que algunas personas describen como sensaciones en las que se te separa, o sea, como que te separas del cuerpo. Atravesas el espacio,
te encontrás con personas fallecidas, sentís que están realizando algún tipo de viaje. Pero el padre de esta historia no estaba clínicamente muerto. Ese es el detalle. Por eso nadie puede decir con certeza que aquello haya sido una experiencia cercana a la muerte. Quizás fue un sueño, quizás fue producto de su estado físico y de la medicación, o quizás fue algo más. La cuestión es que aquella no fue la única cosa extraña que ocurrió esa noche. Poco después, el hombre se despertó sobresaltado y dijo: bueno, chau, me voy. Yo ya terminé con todo. Chau, chau. Su hija intentó hablar con él, pero él parecía estar despidiéndose. No solamente de ella, parecía estar despidiéndose de la vida, de su casa, de su trabajo, de sus cosas, de todo aquello que había formado parte, ¿no? Y aproximadamente una hora después ocurrió algo todavía más desconcertante. El hombre comenzó a murmurar. Parecía estar haciendo una lista. Y su hija, sin entender demasiado lo que estaba sucediendo, le preguntó: ¿quiénes están, papi? Y él respondió: todos. Y después preguntó: ¿están todos los de la lista? Ella, sin saber realmente qué contestar, le siguió la conversación. Sí, pa, están todos los que tienen que venir. Entonces él abrió los ojos. La miró y parecía completamente confundido. Le preguntó: ¿quiénes decís que están? Ella le explicó que él había estado hablando de una lista, pero su padre no recordaba haberlo hecho. Ese detalle fue uno de los que más le impresionaron después, porque mientras estaba en ese estado parecía estar conversando con alguien, o quizás con varias personas, pero regresaba completamente a la realidad y no se acordaba de nada. Pero todavía quedaba una última cosa, quizás aún más difícil de explicar. Su padre era un hombre muy racional, no era una persona creyente, o por lo menos no en cuestiones sobrenaturales tampoco. Entonces, hablar de espíritus para él era como algo que no... Tampoco esperaba reencontrarse con familiares fallecidos después de la muerte. Para él la muerte era simplemente el final. Por eso, lo que ocurrió poco antes de que lo trasladaran a terapia intensiva quedó grabado en la memoria de su hija. El hombre estaba despidiéndose y en un momento miró hacia el rincón de la habitación, donde no había nadie, pero él pareció reconocer a alguien y dijo: chao, Luis, nos vemos en un rato. Su hija conocía perfectamente a Luis. Era el suegro de su hermana. No eran amigos. Se conocían porque formaban parte de la misma familia, pero no tenían una relación estrecha, digamos. Pero lo más extraño es que Luis estaba vivo. En ese mismo momento se encontraba a kilómetros de distancia. Lo estaban trasladando a un geriátrico porque ya no podía continuar viviendo solo. Su estado mental había empeorado y prácticamente ya no reconocía a las personas que lo rodeaban. El padre de la narradora no tenía en principio ninguna manera de saber lo que estaba ocurriendo con él. No había hablado con Luis, no estaba con él y, según cuenta su hija, tampoco había recibido ninguna noticia sobre su traslado. Sin embargo, aquella noche pronunció su nombre. Chao, Luis, nos vemos en un rato. El padre de esta chica murió ese mismo viernes y Luis murió al martes siguiente. O sea, Dios, 4 días después. Y esa coincidencia fue lo que convirtió aquella noche en algo que la familia nunca pudo olvidar. Porque existen muchas maneras de interpretar lo sucedido. Podemos pensar que el cerebro de un hombre gravemente enfermo estaba atravesando un estado de conciencia alterado. Podemos pensar que la medicación, el dolor, el agotamiento provocaron sueños y percepciones extremadamente vívidas. Podemos pensar que el tren incluso fue simplemente un sueño y que decir que el nombre de Luis fue una coincidencia. También podemos preguntarnos por qué, entre tantas personas que conocía, pronunció precisamente su nombre. ¿Por qué habló de un tren lleno de personas? ¿Por qué parecía estar pasando una lista? ¿Y por qué cuando le preguntaron quiénes estaban, después no recordaba absolutamente nada? No tenemos una respuesta y quizás ahí es donde empieza realmente la parte inquietante de esta historia, porque las experiencias que ocurren en los límites de la vida y la conciencia siguen siendo uno de esos territorios en los que la ciencia todavía intenta comprender exactamente qué sucede.
Hay personas que durante situaciones críticas describen encuentros con familiares fallecidos, otros hablan de viajes, algunas sienten que alguien las está esperando y otras simplemente tienen la sensación inexplicable de que llegó el momento de irse. No significa necesariamente que hayan visto literalmente el más allá, pero tampoco podemos realizar una explicación que no conocemos para afirmar que todo fue sobrenatural. Lo único que sabemos es que esta familia vivió algo inexplicable. Un hombre que no creía en nada comenzó a hablar de un viaje, vio o creyó ver personas subir un tren, pareció despedirse de su vida, preguntó si todos los que estaban en esa lista habían llegado y poco antes de morir miró hacia un lugar vacío de la habitación y se despidió de un hombre que todavía estaba vivo. 4 días después ese hombre también muere. Quizás todo tenga una explicación, quizás algún día entendamos perfectamente qué ocurre en el cerebro durante los últimos momentos de la vida. O quizás existan experiencias humanas que todavía no sabemos interpretar. Porque hay momentos en los que la frontera entre el sueño, una percepción, una conciencia o algo verdaderamente inexplicable se vuelve tan delgada que resulta imposible saber de lo que estamos hablando, de lo que está sucediendo. Y tal vez eso sea lo más inquietante de todo. Que quizás nunca sepamos qué vio realmente aquel hombre aquella noche, si solamente estaba soñando, o si de alguna manera todavía no comprendamos eh, lo que estaba a punto de emprender, digamos, ¿no? Entonces acá viene mi pregunta para ustedes y es, ¿ustedes creen en la vida después de la vida? ¿Creen en la reencarnación? ¿Creen en, no sé, en que suceden este tipo de experiencias, ¿no? ¿O conocen a alguien que les haya pasado? No sé, si tienen alguna historia, alguna anécdota que contar, les pido que me lo dejen abajo en la descripción o me lo manden por correo electrónico. Y si les interesa también lo puedo leer acá en el canal. La verdad me parece un tema sumamente interesante. Eh, no sé, hay cosas inexplicables de toda índole, pero este tema en particular a mí es un tema que me gusta mucho y bueno, en este caso el señor falleció, pero en la mayoría de los casos le sucede a gente que queda ahí como en el limbo, pero después vuelve a la vida y vuelve con la experiencia para contar. Así que sin extenderme mucho más, espero que les haya gustado este relato. Si tienen algo para contarme, bienvenido sea. Y si no, nos vemos la próxima en otro relato. Nos vemos, adiós.